días para todos. Les doy la bienvenida a este nuevo webinar de la Academia Pirani, un espacio en el que vamos a estar conociendo un poco más sobre cuáles son esos elementos que debemos tener en cuenta para diseñar un plan de seguridad de la información para las organizaciones. A todos los que se están conectando y participando hoy de este espacio, muchas gracias. Esperamos que sea un tema de mucho valor e interés para todos ustedes, que puedan aprender muchísimo. Y para hablar entonces de este tema tan interesante, le doy la bienvenida desde México a Daniela Hernández Marín, quien entre otras cosas es física, es economista y también es experta en ciberseguridad y en transformación digital. Daniela, hola, ¿cómo estás? Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy en este espacio para compartir todos tus conocimientos sobre seguridad de la información y ciberseguridad. Gracias, Mónica. Te saludo a ti y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Agradezco muchísimo ese espacio. Yo le tengo un especial cariño a la Academia Pirani porque ha sido mi referencia en varias de mis presentaciones, así que pues es un placer ahora estar de este lado. Les agradezco mucho la invitación. Claro que sí, Daniela, muchísimas gracias. Esperamos pues que sea un espacio en el que todos podamos aprender mucho y que también puedan poner en práctica todo lo que vamos a aprender a continuación con Daniela. Y antes de darle nuevamente la palabra a Daniela, tengo un par de invitaciones para hacerle a nuestros asistentes. Primero, quiero contarles que estamos estrenando la comunidad Pirani, un espacio en el que vamos a poder conocer más sobre información de valor, sobre la gestión de riesgos. También allí van a poder compartir contenidos, van a poder interactuar con otros profesionales, resolver dudas, participar de las conversaciones y, por supuesto, estar enterados de todos estos eventos que hacemos en Pirani y de otros eventos que realizan otras entidades que hacen parte de nuestra industria de gestión de riesgos. Los invito a unirse a esta comunidad a través del chat. Les voy a compartir el link para que lo hagan y también recuerden que en esta comunidad es un espacio para que todos participen. Entre todos vamos a construir esta comunidad, por eso es muy importante su participación. Muy invitados a unirse. Por otro lado, los invito a que si a lo largo de la exposición que vamos a tener a continuación con Daniela, tienen alguna inquietud o quieren profundizar en alguno de los conceptos que vamos a ver, nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat o a través del módulo de preguntas y respuestas que ven en sus pantallas. Más adelante vamos a tener un espacio para resolver algunas de esas inquietudes que ustedes nos dejen. Y por último, y no menos importante, invitarlos a visitar nuestro sitio web www.piranirix.com/es para que puedan conocer toda la oferta de valor que tenemos para ustedes y también puedan conocer a profundidad un poco más sobre Pirani y nuestras soluciones tecnológicas para ayudarlos a gestionar de una manera muchísimo más simple los riesgos no operativos, perdón, los riesgos no financieros en sus organizaciones. Los invito entonces a visitar nuestro sitio y también, si aún no han creado su cuenta en nuestra herramienta, que lo puedan hacer y puedan probar durante 30 días gratis todas las funcionalidades que tenemos para ustedes. Por ahora, entonces, esas son mis invitaciones. A todos nuevamente, muchas gracias por conectarse. Daniela, te doy entonces la palabra para que nos cuentes un poco sobre la agenda que vamos a tener a continuación y también nos cuentes un poco más sobre tu trayectoria profesional. Adelante. Gracias, Mónica. Bueno, voy a compartir pantalla. Listo, ahí está en modo presentación. Bueno, pues muchas gracias. Nuevamente, bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy en este webinar. Yo les quiero platicar de la agenda el día de hoy ya para entrar en materia. Primero quiero abordar un poco el tema, el panorama de ciberseguridad y ciberdelitos en México y un poco en Latinoamérica. La verdad es que esto lo vamos a hacer de una manera muy rápida, pero quiero que esto dé pie a la importancia del tema, que es
cómo hacer y por qué hacer un programa o un plan o una estrategia de seguridad de la información en nuestras organizaciones. Después quiero platicar de los diferentes componentes de este plan o esta estrategia, que es la ciberseguridad estratégica, la ciberseguridad táctica y la operativa. Y finalmente, como un bonus, vamos a aprender un poco de qué es la ciberinteligencia y por qué nos conviene utilizarla en nuestras organizaciones. Bueno, Mónica ya platicó un poco de mí, pero me dedico a la ciberseguridad desde hace ya varios años. Actualmente soy oficial de seguridad de la información en Algoritia, que es una empresa de inteligencia artificial, analítica de datos de Grupo Salinas. Soy vicepresidenta de ciberseguridad en la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance. Soy socia de la Academia de Ciberseguridad y Derecho Digital y soy docente en posgrado en la Universidad Panamericana. Mis áreas de trabajo son comercio electrónico, transformación digital, GRC, que es gobierno, riesgo y cumplimiento, la ISO 27000 y la 22301, que más adelante platicaremos qué son y para qué nos sirven. Continuidad del negocio, cripto y blockchain también son parte de mis temas de investigación. Bien, vamos a platicar de qué es lo que está pasando en términos de ciberseguridad y ciberdelitos, al menos en México y un poco también en Latinoamérica. Esta noticia, de hecho, no es reciente, pero no por eso significa que ya caducó o que no es algo que esté sucediendo. El cibercrimen ya es más rentable que el narco. Esto significa que estos grupos delictivos están migrando ahora al ciberespacio. ¿Por qué? Es más rentable porque es más limpio, sigue siendo un delito, está facilitado por la tecnología, pero es más limpio porque requiere un despliegue menor de fuerzas, por así decirlo, pero también porque hay una importante brecha digital y porque los usuarios estamos siendo súper vulnerables y somos las víctimas perfectas para este tipo de operaciones delictivas. Entonces, este dato es súper importante, es muy relevante que ya sea más rentable que el narcotráfico, porque estamos hablando que en los próximos años ya estaremos lidiando con bandas, con ciberdelincuencia organizada ya a nivel mundial, porque como decía hace rato, la tecnología ya facilita este tipo de estrategias delictivas de organizaciones. Es tan relevante ya el cibercrimen de unos varios años para acá, que si ustedes hacen una búsqueda rápida en Google con palabras como cibercrimen, cibercrimen México, en cuestión de fracciones de segundo les va a arrojar una cantidad impresionante de resultados y de noticias de ataques que suceden todo el tiempo. Entonces, les invito a que hagan ese ejercicio con el país en el que están para que vean también cómo está posicionado el lugar en el que viven en este ecosistema y en esta, pues sí, en esta nueva ola de ciberdelitos que estamos viendo últimamente. La ONU, en particular a través de su oficina contra la droga y el delito en 2022, sacó a principios de este año, publicó el compendio de ciberdelincuencia organizada y me gusta mucho esta frase y la cito con frecuencia porque creo que ejemplifica, ilustra muy bien lo que está pasando. Las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, han eliminado aún más las barreras de entrada a los mercados ilícitos. Como han dejado de verse constreñidas por la ubicación geográfica, las personas pueden formar parte de grupos delictivos organizados desde cualquier parte del mundo. Esta tecnología también proporciona a los delincuentes la infraestructura, los productos, el personal y los clientes que necesitan para llevar a cabo actividades relacionadas con la ciberdelincuencia organizada. Entonces, en realidad ya no hay fronteras, ya no hay una necesidad de que se ubiquen geográficamente y que estos miembros de estos grupos de ciberdelincuencia organizada se reúnan en un lugar específico. En realidad, ya incluso el tema no es un asunto de esta sesión, evidentemente, pero ya hasta el tema de las criptomonedas facilita también el envío de recursos financieros con una facilidad y con un cierto anonimato que, bueno, también eso incentiva y facilita que estas redes de ciberdelincuencia organizada operen. Entonces, pues estos datos lo que quiero es que nos posicionen y que nos planteen el estado de vulnerabilidad un poco en el que nos encontramos todos, no solamente como organizaciones, sino también como individuos.
Sonic Wall, que es una empresa de consultoría y temas especializados en seguridad de la información y ciberseguridad, publicó también hace poco cuál es el top 10 de los países que han sido o que son más víctimas por volumen de ransomware. Ransomware, para quienes no lo sepan, es uno de los mecanismos o de los ataques ya más populares, pero también más peligrosos últimamente. Bueno, ni tan últimamente, ya datan de hace muchos años también, pero últimamente se han popularizado porque incluso ya se hacen hacia personas, no únicamente hacia empresas o organizaciones. ¿De qué se trata? Bueno, pues es un malware, quiere decir que es un software malicioso que se instala en las bases de datos, los servidores, los sistemas críticos y los cifra. Cuando el usuario que está autorizado para consultar estos o para accesar a estos bases de datos o estos activos de información, cuando lo intenta hacer, le genera un mensaje que dice que su información ha sido cifrada y que para tener el acceso, para tener la contraseña o la llave para poder descifrar esos archivos o esos sistemas, se requiere hacer un pago que comúnmente se hace en Bitcoin o en otra criptomoneda, y entonces muchas de las organizaciones ceden. Esto es un secuestro de información. De hecho, ransomware es rescate, el rescate, entonces es un software que pide el rescate. El FBI recomienda altamente no hacer el pago, pero es perfectamente comprensible para aquellas organizaciones que no tienen respaldo de su información, pues caen y pagan a cambio de que les devuelvan o que les den la llave para descifrar su información. Pero bueno, esto no siempre sucede, no siempre les regresan a estos delincuentes la llave, y por otro lado, pues la información comprometida o la información robada muchas veces se encuentra ya después en el mercado negro siendo vendida y siendo traficada. Entonces, por eso el ransomware pone tanto en jaque a todas las organizaciones. El año pasado, uno de los temas de ransomware más sonados fue el secuestro de la información de los oleoductos en Estados Unidos, que bueno, también ahí se generó toda una polémica de cómo tiene que actuar también el gobierno ante este tipo pues de sucesos o de situaciones. Aquí vemos que México, Brasil, Colombia están ubicados en este top 10, y se hace todavía más relevante esto debido a la brecha digital que existe en estos países y a la situación económica que también viven. Entonces, otro dato también bastante perturbador es que este ransomware también ya se vende como un servicio, se le llama ransomware as a service, y significa que en el mercado negro de la web podemos encontrar personas que venden este malware, este software malicioso llamado ransomware, para que tú lo puedas comprar y entonces lo ejecutes en contra de una persona, de una organización. Eso ha facilitado también que se cometa este crimen. Esta es una lámina que yo tomé de hace poco. Tuvimos una sesión en el marco del Congreso Anual de Amexicom. Estuvo con nosotros el comisario jefe de la Guardia Nacional, específicamente de la Policía Cibernética, y nos compartió esta lámina. Y él nos decía que es bastante reciente, es decir, son datos recabados en un periodo acumulado del 1 de diciembre del 2018 al 15 de agosto del 2022, y esto corresponde al volumen de las denuncias de incidentes cibernéticos que se hacen ante la Guardia Nacional. No significa que sea el volumen total de ciberdelitos, más bien son los que se denuncian. Pero aquí podemos ver de forma se ve claramente cómo aumentó el volumen de delitos cibernéticos porque fue en 2020. Y en 2020, que es el inicio de la pandemia en México, pues muchas de las operaciones, muchas de las actividades que se hacían de manera física se trasladaron casi de manera inmediata y sin contar con una estrategia de seguridad previa al mundo virtual, y eso disparó la cantidad de ataques. Insisto, esto no es el número de ataques, es el número de denuncias, entonces es únicamente una fracción, pero sí podemos ver cuál es la tendencia, cuáles son los principales o los más importantes incidentes cibernéticos que se reciben y que se atienden. Vemos que el principal pues es la parte de código malicioso, como lo platicamos, que un ejemplo es ransomware, pero existe de todo tipo. También tenemos mensajes de correo tipo spam,
ataques de denegación de servicio, más adelante vamos a platicar de qué es esto, ataques de fuerza bruta, sitios web fraudulentos, phishing, esto también es muy común, vamos a ver un poquito más adelante qué es y cómo podríamos también nosotros generar una estrategia para mitigar este riesgo. Entonces, bueno, como vemos, ha bajado la tendencia, de acuerdo al comisario, no es ha bajado la denuncia, pero también ha bajado la incidencia porque después de este repunte, pues se ha tomado también mucha más conciencia en las organizaciones. Entonces eso está bastante bien. Bueno, aquí me faltó un 2, pero es 2022. Bueno, esta estadística es bastante importante y me gusta mucho presentarla porque ilustra también muy bien cuál es la situación y a qué nos estamos enfrentando. Se sabe que el 90% de las brechas de seguridad son debidas a un error humano, son atribuibles a un humano. ¿En qué sentido? Ya sea que sea un error de configuración en algún servidor, en algún sistema, un mal control de accesos, contraseñas débiles, o que apuntamos la contraseña en un post-it y la pegamos abajo de la laptop, o que dejamos la laptop o el equipo prendido y sin un protector de pantalla y nos vamos al baño y regresamos. A ese tipo de cosas nos referimos, ¿no? A que son cosas atribuibles directamente a un error humano y no necesariamente a un ataque de fuerza brutal. O sea, esto no es necesariamente a un algoritmo muy poderoso que sepa romper llaves de cifrado o que sepa romper contraseñas. No, más bien estamos hablando de descuidos, podríamos decirlo, de cosas que se atribuyen a la falta de capacitación de las personas dentro de una organización. Entonces esto nos ubica como el eslabón más débil en una cadena de seguridad, el usuario, el humano. Hay dos tipos de ataques y para ya entrar y como preámbulo a la parte de cómo hacer el plano, la estrategia de ciberseguridad, ya que vemos que estamos tan vulnerables, es importante diferenciar dos tipos de ataques. Son los ataques dirigidos a personas y a organizaciones. Los ataques dirigidos a personas incluyen, por ejemplo, ingeniería social, que es persuadir y engañar a una persona para influenciarle en sus acciones. Es decir, lo vamos a convencer. Generamos técnicas de convencimiento, ya sea, por ejemplo, esto les va a sonar muy común, cuando recibimos una llamada del banco, presuntamente del banco, y entonces nos dicen, es que tienes que hacer una transferencia en este momento o tienes que autorizar tal porque estamos viendo que hay un cargo importante en tu tarjeta y queremos aclararlo, pero necesito información. Hacen uso, por ejemplo, del sentido de urgencia, de la prisa y del miedo también para las personas, o generar empatía también para que las personas cedamos información que de otra forma no lo haríamos. Hace poco, no sé si sepan, pero Uber fue víctima de un ataque de ingeniería social. Hace poco, estoy hablando de una cosa de 10 días, no más, Uber anunció que sus bases de datos de gran volumen fueron comprometidas y más adelante se supo que fue a partir de un ataque de ingeniería social. Un adolescente, parece ser que 18 años tiene, lo que hizo fue consultar a una de las personas que trabajaba de manera, un tercero, pero que trabajaba también para Uber, y entonces le insistió mucho que le cediera se hizo pasar por un empleado de Uber, obviamente, y lo presionó para que le cediera una contraseña. Esta persona que fue víctima de ingeniería social, pues por el tema de sentirse tan presionado y que el otro lo convenció, hizo una muy buena labor de convencimiento, le cedió la contraseña y esta persona lo que hizo fue entrar y vulnerar toda la información. Eso es ingeniería social, es muy común. El phishing, que es un ataque que se realiza por medio normalmente de correos electrónicos utilizando datos personales y conocidos de la víctima o mensajes de un SMS, también suele suceder. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo. Y finalmente el envío urgente, que es más popular en comercio electrónico, que es que el delincuente le envía a esta tienda en línea un comprobante de una transferencia del pago por el producto o servicio. Obviamente es un comprobante apócrifo y entonces lo busca y le dice, ya te pagué, pero no me está llegando la confirmación de envío, pero aquí está, le enseña el voucher, lo presiona, hace un poco de uso de ingeniería social y entonces la tienda o el comercio en línea le libera el producto sin corroborar con el banco que efectivamente la transferencia fue exitosa. Entonces, esos son como los más ilustrativos y también los más populares. Y este es un ejemplo de phishing. Te llega a tu correo esto que dice
desde Netflix te quiero decir que te voy a suspender el servicio si no me pagas porque no se pudo procesar tu pago. Entonces, haz clic aquí para que puedas actualizar tu método de pago y entonces tú no verificas que el remitente se dice ser Netflix, pero su correo no tiene nada que ver con Netflix. Y entonces muchas veces por la angustia y la premura de no quiero que me corten Netflix o no quiero que me corten la luz o no quiero que me corten el teléfono, das clic y te manda a un sitio que evidentemente no tiene nada que ver con esta organización o con esta empresa y entonces te roban tus datos. Mucho cuidado con el phishing, siempre hay que verificar la fuente y ante la menor duda, obviamente nunca compartir datos personales ni datos bancarios por correo, pero siempre comunicarse con la empresa en sus canales oficiales para corroborar esta información, porque además este vector es uno de los más comunes y los más exitosos. Hablábamos también de los ataques dirigidos al sistema, que es otro, además de las dirigidas a las personas. Uno es el malware, ya platicábamos hace un momento de ransomware, que es como el ejemplo el más triste de ransomware, pero bueno, pues también hay virus, hemos hablado o hemos escuchado en algún momento también de los famosos troyanos, es decir, es software malicioso que van a infringir la seguridad de las redes, se van a instalar en el dispositivo y entonces van a vulnerar la seguridad y van a robar datos, ¿no? Muchas veces son también espías, lo que hacen es que captan todas las teclas que oprimimos y entonces por ahí van guardando en un blog de notas que no conocemos, pero que es parte, que nosotros no sabemos que existe, pero es parte del malware, va guardando todas las teclas que ponemos y entonces ahí es como obtienen las contraseñas. Cuidado con el malware. Hay que tener mucho cuidado en qué descargamos, no descargar más que lo indispensable, verificar que sea de fuentes confiables, etcétera, ¿no? La inyección SQL, esto también esto es más bien para sitios web. Si no tenemos una política o claridad en la parte de desarrollo o capacitación, en la parte de desarrollo seguro, podemos nosotros dejar abierta la posibilidad de que delincuentes puedan insertar líneas de código malicioso en el sitio web porque está publicado, o sea, ustedes entran a un sitio web, van a poder ver que sí está publicado parte del código y si por ahí insertan también líneas de código malicioso y no lo sabemos, entonces pueden también robar información de ese código, de ese sitio web. Y este ataque, que es el ataque de DDoS, que es el de negación de servicio, lo que hace es que un servidor lo saturan de peticiones ilegítimas para que se caiga el sistema. Entonces lo saturan, no puede dar respuesta y se cae el servicio, lo cual significa que puede haber un impacto reputacional, un impacto económico al no procesar solicitudes legítimas, pueden ser ventas, por ejemplo, y obviamente, como decía, el daño reputacional pues también se traslada a daño económico en algún momento. Entonces, estos son los tres también, son unos cuantos, hay muchos más, pero bueno, son los más relevantes y también en los que comúnmente caemos porque no ponemos a veces atención, porque no tenemos una política de verificación de este tipo bueno, más adelante veremos de qué podemos hacer para hacerle frente. Ahora, ya para pasar ahora sí a cómo hacer un plan de seguridad, ya que estamos un poco más sensibilizados de la necesidad, creo que lo más importante desde mi perspectiva, desde mi opinión, es la prevención. Sí es muy importante la remediación, es importante aprender las lecciones una vez que ya sucedió el incidente, pero la prevención es muy importante porque ya no es mi organización va a ser atacada, más bien es cuando tenemos yo creo que para empezar cualquier plan de seguridad de la información, independientemente del volumen de la organización, e incluso también esto sirve como consejo personal, prácticamente hay que dar por hecho que vamos a ser atacados. Entonces, no es que esta sea ya una declaración de que nos rendimos y que vamos a ser víctimas de la ciberdelincuencia y no hay nada que hacer. No, más bien lo que tenemos, en lo que tenemos que trabajar es en reducir lo más que se puede el tiempo en el que nos damos cuenta que estamos siendo vulnerados, que tenemos que ser lo más resilientes que se pueda en nuestra organización para que la recuperación sea muy rápida y no nos pegue en la operación, y que la cantidad de datos o que los datos que nos roben sean los mínimos o sea cero, sobre todo en temas de datos personales, de datos restringidos, datos confidenciales. Entonces, esto es muy importante.
dar por hecho que nos van a atacar, pero no necesariamente esos ataques tienen que representar pérdidas o tienen que representar una tragedia para la organización o para las personas. ¿Qué tenemos que? Este es un concepto muy importante, que es la tríada de la seguridad de la información. Absolutamente todas las acciones que hagamos en una organización tienen que estar enfocadas a cumplir, a que siempre se cumpla esta tríada. Ojo, y es algo que olvidé decir en la lámina anterior de prevención, muchos de los ataques, una buena fracción de los ataques cibernéticos se planean por parte del ciberatacante muchos meses antes de ser finalmente llevados a cabo. Existe una cosa que por tiempos no lo vamos a ver, pero los invito a que puedan hacer una revisión en Google, que se llama la Cyber Kill Chain, que es la cadena de muerte cyber. Está muy mal la traducción ese, pero no he encontrado tampoco una traducción buena, pero se llama Cyber Kill Chain. Y esto nos dice cuáles son las fases por las cuales va pasando el ciberdelincuente, cómo va analizando el ciberdelincuente y cómo va penetrando hasta finalmente lograr su cometido y llegar a una etapa que se llama control y comando. Control y comando ya es cuando logró penetrar en los sistemas críticos de una organización y ya lo único que va a hacer son movimientos laterales para apoderarse del resto de los equipos y sistemas críticos. Entonces, esto es muy relevante porque tenemos muchos meses de ventaja nosotros para actuar y para darnos cuenta de que estamos empezando a ser vulnerados. No es un asunto, no, el mayor volumen de ataques cibernéticos no ocurren de un día para otro, de un momento para otro. Hay algunos que efectivamente sí hay ciberdelincuentes bastante ociosos que están buscando qué puerto está vulnerable, pero no es la mayoría, porque sobre todo como la mayor parte de los ataques tienen fines económicos, tienen que ser algo bastante bien planeado y eso a nosotros nos da bastante tiempo de ventaja para poder saber. Pero si no conocemos la organización, si no conocemos o no tenemos elementos o herramientas para monitorear, difícilmente nos vamos a dar cuenta y por eso los ataques son tan exitosos. Recordemos que los ciberdelincuentes tienen que tener éxito una sola vez. Con que le peguen una vez y puedan atacar, ya tienen un incentivo económico y se recapitalizan. Nosotros, como ciberdefensa, tenemos que tener éxito todas las veces, porque con una que fallemos, ellos ganan. La tríada de la seguridad de la información significa que tenemos que siempre vigilar 3 características de la información que tienen que estar presentes siempre. Uno es la integridad, que significa que toda la información debe estar completa y como debe ser en todo momento. Si pierde un dato, entonces se está violando la integridad. Confidencialidad. La confidencialidad significa que solamente puede ser consultada por aquellos que tienen la autorización para consultarla. Si se viola la confidencialidad, estamos en problemas porque entonces tenemos una brecha de seguridad, una brecha de datos. Y la disponibilidad significa que la información tiene que estar disponible o tiene que estar allí de manera que podamos consultarla cuando sea necesario para la organización. Si no podemos tener acceso a ella cuando se requiera, entonces estamos violando uno de los elementos de la tríada de la seguridad de la información. Entonces, esto es muy relevante porque independientemente del tipo de organización y del volumen y de quién asuma la función de seguridad de la información, estas 3 características siempre se tienen que cumplir. Ahora, para empezar, estos son pasos que no son estrictamente necesarios, pero son muy deseables para poder hacer un buen plan o programa o estrategia de seguridad de la información. Elegir un marco y un estándar de referencia es lo ideal. Si se trata de una organización muy pequeña, menos de 100 personas que no tienen un director de seguridad de la información, por ejemplo, bueno, pues a lo mejor pensar en el despliegue de muchos esfuerzos para tener un marco de trabajo o certificarnos en estándares, pues a lo mejor suena un poco grande para los fines de esa organización en este momento. Pero lo que sí se recomienda es hacer una consulta o estudiar cuáles son los marcos de trabajo, cuáles son los estándares en general en seguridad de la información para poder adherirse a ellos y poder tener una guía
o ciertos lineamientos para poder generar su plan de seguridad de la información. NIST se refiere, es un marco de trabajo, el marco de trabajo en ciberseguridad por excelencia. El NIST es el Instituto Nacional de Seguridad y Tecnología, perdón, de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos de América, y ellos emiten este marco de trabajo constantemente, también generan actualizaciones y nos dice cómo es que se opera o se administra o se gestiona la seguridad de la información en una organización. Más adelante les comparto un esquema donde veamos de manera general qué nos dice NIST. La ISO 27000 es una familia de estándares de seguridad de la información. La 27001, todas las ISOs que terminan en 1 son certificables. La 27001 es la certificación que pueden obtener las organizaciones en seguridad de la información, y toda esa familia 27000 nos dice cómo implementar, cómo hacer los controles, cuáles son los documentos que se requieren para poder estar certificados en seguridad de la información. Y como es un documento vivo, o sea, como estar certificado en 27001 implica que constantemente se está monitoreando la seguridad de la información. Entonces, de alguna u otra forma es una garantía para nuestros clientes que sus datos están a salvo. Entonces, certificarse en 27001 es un trabajo, no digo complicado, es un trabajo de la conjunción de muchos factores, y no necesariamente es alcanzable o necesario para todas las organizaciones, pero sí referirse a este estándar cuando se haga el plan de trabajo es algo altamente recomendable. Y la 22301 también es una certificación, porque termina en 1, es un ISO, es un estándar internacional que habla de cómo dar continuidad al negocio, a las operaciones del negocio, una vez que hacemos frente a una contingencia. También es muy recomendable que se cuenten con funciones de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? A que haya una persona, no necesariamente tiene que ser un CISO. CISO es CISO o VISO, hay también esa ligera diferencia. Digamos que el CISO es la máxima jerarquía de seguridad de la información en una organización. Es un perfil muy complejo, de muy alto nivel. No todas las organizaciones lo requieren, pero lo que sí se requiere es que haya una persona que tenga el rol de seguridad y que administre la seguridad de la organización. En muchos lugares, desafortunadamente, en gobierno sucede con mucha frecuencia, quien lleva el rol de tecnologías de la información también lleva el rol de seguridad. Esto no es tan recomendable porque parece, o sea, se contamina, digamos, las funciones, porque quien hace las funciones de tecnologías de la información también tiene que verse auditado, por decirlo de alguna forma, o vigilado por la persona de seguridad para ver que estas decisiones de tecnología sean seguras. Si estos dos roles los asume la misma persona, corremos el riesgo de que no sea objetivo. Entonces, sí estaría ideal separarlo, pero si no se puede, pues por lo menos que alguien, aunque sea la persona de tecnologías de la información, sí pueda asumir estas funciones de seguridad. Que se cuente con un diagnóstico de la madurez en términos de seguridad que tiene la organización. Eso es importante, porque entonces tendremos ese gap de en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Un inventario, ¿qué es lo que hay? ¿Dónde está la información? ¿Hay archivos físicos? ¿Dónde están? ¿Están bajo llave? ¿Están catalogados? ¿Están inventariados? ¿Clasificados? ¿Cuál es la infraestructura crítica que tenemos? ¿En dónde está la información? ¿Quién accede a ella? Eso es parte del inventario. Y hay algo que se llama tone at the top, que significa el tono ético que le da la alta dirección a la organización. Si la alta dirección no está consciente de la necesidad de contar con un plan de seguridad de la información, entonces eso no va a permear hacia abajo y no va a ser posible que se implemente. Entonces es muy importante contar con el apoyo de la alta dirección para contar con un plan de seguridad de la información, estrategia, programa, como ustedes gusten llamarlo. A mí me gusta abordarlo o planearlo o visualizarlo desde estos tres enfoques: la estratégica, la táctica y la operativa. Y como bonus, si ya estamos maduros en estos tres, podemos agregar ciberinteligencia. Vamos a ver de qué trata cada una. La ciberseguridad estratégica hace referencia a lo que hablábamos hace rato de los marcos generales. Es la parte de políticas, de procesos, procedimientos, lineamientos, todos los documentos rectores que nos van a decir cómo operamos día a día.
Si carecemos de este tipo de documentos, entonces no vamos a tener una estrategia. Es, digamos, que el fundamento del gobierno. Y por gobierno justo me refiero a esto, ¿no? A toda la documentación. Tenemos que tener claridad de quién hace qué, cuáles son los roles, separar los roles, saber cuáles son las políticas. Contar con una política de uso de bienes y servicios informáticos es importante, no importa qué tan simple sea, pero sí tener muy claro para todos los usuarios qué pueden y qué no pueden hacer con los insumos que se les dan y cuáles son las consecuencias en caso de no cumplir esta política. Y para eso, como decía hace rato, pues nos podemos valer de estos tres marcos. El marco NIST habla de 5 funciones. Estos 5 se le llaman funciones, que es cíclico, no hay una jerarquía, sucede todo el tiempo. Significa que estas funciones las tenemos que implementar y monitorear todo el tiempo. Proteger, su nombre lo dice por sí mismo, ¿no? Que son las estrategias de protección y prevención. Detectar, ya lo mencionábamos, es importante detectar casi en tiempo real que hay una amenaza. Responder, que es cómo vamos a frenar y mitigar que esta amenaza se siga expandiendo, porque una vez que entra, ya los movimientos laterales hace que se infecte prácticamente toda la organización. Luego, recuperar. Si ya fuimos víctimas, ¿cómo nos recuperamos? Tenemos que trabajar en la resiliencia de la organización e identificar también tanto cuáles son las siguientes amenazas, cuáles son las lecciones aprendidas y cómo tenemos que modificar los siguientes pasos, por ejemplo, para empezar el siguiente ciclo. ¿Cómo protegemos ahora? Dejamos algo sin proteger, estas estrategias de protección no fueron suficientes y entonces así es como se completa el ciclo. Y estos 2 estándares, bueno, pues ya les platiqué también un poco de cada uno de ellos. Son altamente recomendables que los 2, si bien no se certifiquen, pues sí se puedan revisar y se implementen de manera general cuáles son las directrices que marca cada una de ellas. Ciberseguridad táctica. Ahora, la táctica, que es distinta que la estrategia, a veces se usan estas 2 palabras como sinónimos, pero no significan lo mismo. En la táctica vamos a hablar más bien de los riesgos, de cómo gestionar los riesgos. Riesgos siempre va a haber y los riesgos es la posibilidad de que una amenaza se concrete y nos ponga en alguna situación que comprometa la operación. Entonces, tenemos que tener la identificación oportuna de cuáles son esos riesgos, un plan para saber qué vamos a hacer con esos riesgos, que eso se le llama tratamiento del riesgo. Tenemos que saber qué vamos a hacer si sucede, o sea, si a pesar de las medidas que hemos puesto para mitigar o para trasladar o para eliminar estos riesgos, aún así uno de estos riesgos ya se convirtió en un escenario real, entonces estamos ante un incidente. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar esos incidentes? ¿Y qué vamos a hacer para que, ya que estamos ahí en esa contingencia o tenemos ese incidente, qué vamos a hacer para que esto no comprometa la continuidad del negocio? Y por otro lado, que nos recuperemos rápido. Esa es la parte de ciberseguridad táctica. ¿Qué hay? ¿Qué elementos? ¿Qué tenemos que incorporar en esta parte del plan? Bueno, hay una cosa que se llama BCP, que es el Business Continuity Plan o Plan de Continuidad del Negocio, y esto lo que incluye son estrategias de continuidad, un análisis de riesgo y todos los procesos y procedimientos, funciones clave para que el negocio pueda continuar. Esto es prácticamente un plan B, que puede ser tan complejo como la propia organización lo sea. Entonces, es súper importante que contemos con ello. Por ejemplo, muchas organizaciones o muchos negocios chiquitos, digamos restaurantes pequeñitos, o ni tan pequeñitos, pero restaurantes, por ejemplo, con la pandemia, no tenían un plan B y entonces cuando las autoridades ordenan que nadie puede ir a comer físicamente a los restaurantes y que solamente hay servicio a domicilio, si no hubo plan B o si no reaccionaron rápido, cerraron. Muchas de las organizaciones que tenían ventas físicas, retail, y que no pudieron después trasladarse rápidamente al e-commerce, también, ¿qué fue lo que pasó? Se cayeron, se perdieron y murieron. Entonces, este BCP nos dice, es el plan B de qué hacer si todo lo que hacemos cotidianamente se ve afectado por un acontecimiento no previsto y tenemos que continuar. ¿Cómo hacemos para continuar las operaciones en lo que se restablecen las operaciones y podemos regresar a lo que era antes? De esto se puede derivar una segunda
herramienta que se llama DRP. Este es un plan de recuperación de desastres. El plan de recuperación de desastres tiene más que ver con, en el momento de la emergencia, cómo vuelvo a levantar toda la parte tecnológica. Como ejemplos de DRP sabemos que son, por ejemplo, los espejos. Tenemos un site en un banco, por ejemplo, si ese primer site, que es el que le da atención y servicio a todo el core bancario, a todo, se cae por alguna razón, digamos un sismo, un incendio, entonces inmediatamente y en cuestión de minutos se tiene que levantar un site exactamente igual que se encuentra idealmente en otra ciudad o en otro país. Ese es un DRP, es un espejo en el mejor de los casos o en las operaciones que así lo requieran, o es una infraestructura que es capaz de levantar esos servicios críticos indispensables para la continuidad de negocio. ¿Cuáles son las buenas prácticas en el día a día si esta parte del DRP parece muy grande para nuestra organización? Bueno, lo que sí podemos hacer son sistemas de respaldo, respaldar cotidianamente y tener muy bien resguardo de esos respaldos. Eso nos va también a poner en una situación de ventaja frente a un ataque como ransomware, como lo veíamos hace rato. ¿Por qué? Porque si ya contamos con sistemas de respaldo, entonces que nos cifren nuestra información, pues no nos obliga o no nos pone en esta situación de pagar o perder. Entonces es bueno contar con sistemas de respaldo, contar con ambientes separados de pre y producción. No es bueno mezclar los entornos o los ambientes en los que hacemos las pruebas, en los que desarrollamos y en los que ponemos producción. Muchas personas, muchas organizaciones hacen esto porque es más barato, pero acordémonos, ¿pagamos ahora o pagamos después? La ciberseguridad no es un gasto, es una inversión, entonces vale la pena separar estos tres entornos y incluso separarlos en segmentos de red distintos. Tener auditorías, y la auditoría incluso puede ser, insisto, tan grande y tan compleja como se requiera, pueden ser revisiones, monitoreos con los controles que marca ISO 27001, de ahí los pueden tomar también, y la contingencia y la continuidad, el plan B. ¿Qué hacemos si esto falla? Y la contingencia puede ser, insisto, por causas naturales, para eso es importante el análisis de riesgo, para ver si estoy en una zona sísmica o no, porque si no estoy en una zona sísmica, entonces no tiene ningún sentido que haga un plan de recuperación del negocio en caso de sismo. Entonces hay que saber bien cuáles son nuestros riesgos y ante ello preparar la continuidad. Y finalmente la ciberseguridad operativa, que entonces es la parte más técnica, son las herramientas, la aplicación de técnicas, todo lo relacionado a proteger los activos de información y recursos críticos. Y para esto les invito también a consultar esta guía de ciberseguridad para el comercio electrónico del CIBES, muy, muy padre, de España, es de 2015, pero yo siento que está súper actualizada, o sea, pueden echarle un ojo, está muy bonita. Y las medidas de protección que ellos dicen, me encanta este esquema porque es concienciación y formación, ya lo decíamos, el usuario es el eslabón más débil, entonces esta parte es importante. Hay que capacitar constantemente, no solamente en octubre, que es el mes de la ciberseguridad, sino todo el año y de manera permanente estar capacitando y formando a todos los usuarios y a todos los empleados en caso de empresas, ¿no? Las configuraciones y las actualizaciones son súper importantes. Ya lo decíamos que el error humano es importante en términos de que muchas veces no se hacen copias de seguridad, no están los permisos adecuados. El bastionado se refiere al hardening, o sea, toda la parte del pacheo de las actualizaciones hay que hacerlo en los servidores. Esta parte también es importante, que es luego lo dejamos de lado. Cuando nos aparece el letrero de ¿quieres actualizar? Hay actualizaciones de tu equipo y entonces decimos después no. A ver, las actualizaciones son parches de seguridad, entonces hay que hacerlo porque si no, estamos ahí sumándole a la cadena de vulnerabilidades. Y las buenas prácticas, ya lo decíamos, hacer sistemas de respaldos frecuentes y bien resguardados, y no solamente sistemas de respaldo, sino también lugares, ubicaciones, servidores en donde podamos restaurar, porque luego tenemos los respaldos y no tenemos dónde restaurar. Entonces también eso, auditorías, contingencia y continuidad, y obviamente vigilar siempre todas las medidas de carácter legal y políticas de seguridad que nos apliquen. Ya lo habíamos visto, ¿no? El usuario es el eslabón más débil. Bueno, esto ya lo platicamos. Es importante que estas funciones de ciberseguridad muchas veces las podemos delegar a alguien más. Es bueno apalancarse de alguna empresa o de algún socio de negocio
que nos pueda proveer de un servicio de seguridad, de ciberseguridad. Existe algo que se llama SOC, que son los centros de monitoreo de cuáles son las amenazas. Seguridad perimetral es importante también, aquí no lo pusimos explícitamente, pero seguridad perimetral, los firewalls, antivirus, todo eso es bastante relevante. Software licenciado, si está licenciado, pues pagar las actualizaciones o asegurarnos que estemos actualizados, obviamente un control de acceso, directorio activo, nos podemos ir tan específicos como querramos, pero aquí lo que quiero transmitir es la conciencia de cuáles son los 3 pilares que además tienen que correr en paralelo, no es que primero hagamos la estratégica, luego la táctica y luego la operativa. Se tienen que implementar de manera paralela, son 3 carriles que se corren al mismo tiempo. La ciberinteligencia es el bonus del que les hablaba hace rato y esto nos va, yo creo que todos en algún momento hemos googleado a alguien o nos hemos googleado a nosotros mismos. Una empresa nos viene a ofrecer algún servicio, ¿qué hacemos? Googleamos. Eso es parte de la ciberinteligencia a un nivel pues muy simple, si lo quieren ver así, pero es eso, la ciberinteligencia es las formas de recolectar información que ya está en la red y analizarla para predecir comportamiento y acciones de los ciberatacantes y por ende contrarrestar su actividad. ¿Cómo funciona el modelo? Adquirimos la información de fuentes abiertas, una de ellas se llama de fuentes abiertas, googleamos, por ejemplo, cuando en Google quieren encontrar algo que venga tal cual, ¿qué es lo que hacemos? Lo ponemos entre comillas. Esa es una forma de adquirir información para ciberinteligencia. De aquí entonces vamos a tener toda esta información, la tenemos que analizar, eso no está fácil porque muchas veces vamos a tener información que es basura o que hace ruido, falsos positivos, entonces la vamos eliminando, identificamos dónde hay de verdad, hay unos focos rojos, descubrimos cuál es la correlación o por qué nos es importante y después podemos predecir y prevenir. Entonces, la ciberinteligencia, los invito también a que revisen un poco más de ciberinteligencia. Hay muchísimo material. Las herramientas de ciberinteligencia más importantes o las que personalmente yo he usado con mejores resultados son abiertas, son gratuitas, entonces todos podemos hacer ciberinteligencia o SINT. Con esto entregamos y planificamos una estrategia. Esto también puede ser súper útil para cuando hacemos reclutamiento y selección de personal. Hacer búsquedas en Internet nos puede dar información adicional del candidato y entonces ahí también podemos tomar mejores decisiones. Me fui muy rápido también porque el tiempo apremia, pero espero que con esto que les compartí el día de hoy, pues haya quedado de manera muy general, clara la idea de cuáles son los pilares generales que tiene que tener un programa, estrategia, marco de seguridad de la información para las organizaciones. No subestimemos, en realidad, prácticamente cualquier individuo y cualquier organización, no importa el tamaño, estamos vulnerables, estamos todos, yo también. Entonces, últimamente también incluso he sabido de restaurantes, de un restaurante que está aquí en Mazarik, que de pronto su servidor fue atacado, le robaron información de los clientes del programa de lealtad que tenían algunos clientes, les llamaron y eso también impacta un poco la reputación. Entonces, no subestimemos, los ciberdelincuentes no necesariamente están buscando las grandes compañías y las grandes transnacionales. Absolutamente todos somos víctimas. Entonces, bueno, pues víctimas no, vulnerables no queremos ser víctimas. Así que, bueno, pues espero que esto les haya sido de utilidad y me encuentran en LinkedIn si quieren profundizar sobre algún tema, si quieren contactarme, estaré feliz. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Daniela, muchísimas gracias por esta exposición tan excelente que nos acabas de hacer, en la que pudimos conocer cuáles son esos elementos que debemos considerar para diseñar un plan de seguridad de la información para nuestras organizaciones y también pudimos ver un poco más sobre cuál es la realidad, cuál es la situación que actualmente se vive en Latinoamérica y específicamente también en México en materia de seguridad de la información. Bueno, les recuerdo, por ahora solo tenemos una pregunta, nos la hace Afranio Cardona Gómez. Él quiere saber cuál es la diferencia entre seguridad de la información y ciberseguridad. Es una muy buena pregunta. De hecho, normalmente se utilizan casi de manera indistinta y a muy alto nivel podríamos decirlo que sí. Pero seguridad de la información
incluye también la información que está impresa, por ejemplo. Entonces, por eso creo que es más grande seguridad de la información que ciberseguridad. Ciberseguridad va a contener los componentes operativos o es la forma en la que nosotros gestionamos la operación en la seguridad de la información, pero insisto, la seguridad de la información lleva también los controles a todo lo que va impreso al archivo físico. Incluso ustedes pueden ver o una forma muy, muy buena de ejemplificarlo, es que en la ISO 27001, que es un estándar de seguridad de la información, no de ciberseguridad, habla también de la gestión de los activos de información que están impresos. Entonces, esto nos dice que la seguridad de la información pues también incluye todos estos controles para el archivo físico, mientras que la ciberseguridad van a ser aquellos controles un poquito más operativos, más técnicos. En muchos lugares van a encontrar que casi que son sinónimos, pero no, si hay una ligera diferencia. Yo prefiero utilizar casi siempre el término seguridad de la información, pero bueno, me escucharon hablar de ambos, es importante mencionar la diferencia. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Por aquí tenemos otra pregunta que nos hace César Elías Sierra. ¿Cuál es la diferencia entre un BCP y un DRP? Ya, ok, el BCP va a hablar de cuáles son los tiempos de recuperación, ¿no? O sea, el BCP va a ser un plan que nos diga cuáles son los procesos críticos, cuál es la infraestructura crítica, quiénes son los contactos a los que tenemos que hablar, de autoridades, de cuáles son los roles que se tienen que adoptar. Es decir, va a ser el plan o nos va a decir cómo actuar ante la contingencia para que el negocio no se termine. Cuando hay una contingencia, el negocio que afecta al negocio, sea un virus, sea un sismo, sea una pandemia, no necesariamente tenemos que continuar con todas las actividades. Hay algunas funciones de la organización que no son de misión crítica. De esas podríamos prescindir en un tiempo relativamente corto. Bueno, el BCP nos va a decir cuáles son esas funciones de misión crítica y sobre qué infraestructura y personas se apoyan, y esos son los que tienen los que tenemos que apoyar son los que tienen que sobrevivir a la contingencia, porque son los pilares sobre los cuales se sostiene el negocio. Conforme nos vayamos recuperando, entonces vamos incorporando las demás funciones. El DRP va a ser esa infraestructura que va a soportar toda esa recuperación, o sea, va a ser la recuperación del desastre. Una vez que ya hubo un desastre y que la organización se ve seriamente comprometida, este DRP que incluye todos los fierros, digamos, junto con los procedimientos que van a ayudar a recuperarnos del desastre que una vez que pasó. Yo recomiendo mucho, mucho que primero se haga el BCP, porque el plan de continuidad nos va a decir quiénes son los críticos, qué es la infraestructura crítica, cuáles son los procesos de supervivencia, los de misión crítica, y ya partiendo de eso, si tenemos oportunidad, entonces pasamos al DRP. Perfecto, Daniela. Vamos a hacer entonces otras 3 preguntas que tenemos Uh -huh. por aquí. Oscar Jair Ayala nos dice, ¿qué tan fiable es depender de un tercero, de un proveedor, para tener una seguridad de la información razonable o bien ejecutada? O por otro lado, esta debe depender siempre de la propia empresa. No, de hecho no. En el análisis de riesgos que hablábamos hace rato, hablábamos o sea, qué lástima que no podemos profundizar en eso, pero los análisis de riesgos lo que nos van a arrojar, pues es eso, cuáles son los riesgos y cuál es la probabilidad de ocurrencia. Una vez que tengamos identificados los mayores riesgos de seguridad para nuestra organización, entonces ahí nosotros vamos a decidir cuál va a ser el tratamiento de esos riesgos. Por tratamiento me refiero a qué vamos a hacer con eso. Y hay varias. Hay aceptarlo, que bueno, pues ahí está, porque es intrínseco, porque está adherido a, por ejemplo, el riesgo sísmico, ¿no? Que se caiga y entonces perdamos el site, se caiga, qué sé yo. Bueno, pues eso es un riesgo que no podemos eliminar, no podemos, a menos que nos vayamos a otro país o a otra ciudad. Eso es un riesgo que tenemos que aceptar. Hay otro tipo de tratamiento de riesgo, es la transferencia. Y la transferencia es compartirlo con alguien más, ya sea un proveedor, y ahorita voy a hablar de eso, o comprar un seguro. Hay pólizas de seguro también ante ataques cibernéticos. Eso es trasladar el riesgo significa compartirlo. ¿Cuál es lo recomendable? Digo, hay muchas combinaciones y cada organización tendrá, por eso es importante el diagnóstico, tendrá que analizar
qué recursos tiene y cuál es su estado de madurez, pero contar con una persona interna, o sea, que pertenece a la nómina, que hace las funciones de seguridad y que cuente con aliados, con socios de negocio, con su respectivo contrato, con sus cláusulas de seguridad de la información, obviamente todo bastante, dos cláusulas, la de seguridad de la información y la de continuidad de negocio. Pero los socios de negocio en seguridad de la información te ayudan con estas funciones. Evidentemente, no hay manera de que tú puedas tener un SOC o que tú puedas tener el monitoreo de absolutamente qué es lo que pasa en tiempo real con todos los firewalls y con algunas otras soluciones que tú tengas. Sí es importante contar con terceros, pero sí creo que quien tiene que decir qué requiere es alguien que esté dentro de la organización y que haga las funciones de seguridad, porque pasa mucho que las empresas, habiendo ya tantas herramientas, de pronto te dicen qué es lo que necesitas y no necesariamente eso es la mejor combinación. Yo creo que sí es importante contar con proveedores que te ayuden a compartir esos riesgos y a gestionarlos, porque los riesgos difícilmente los podemos eliminar, pero que la persona que asume esas funciones de seguridad en la organización tenga claridad y monitoree toda esta parte de que el socio de negocio le pueda ayudar. Daniela, y una última pregunta ¿Sí? para finalizar contigo. Afranio nos pregunta, ¿cuáles son los principales riesgos de trabajar remotamente en una empresa? ¿Y qué sugerencias nos puedes compartir para prevenirlos o minimizarlos? Bueno, el problema en principio es que nos estamos llevando el equipo y lo estamos sacando de la oficina. Antes del trabajo remoto, el perímetro estaba muy claro, ¿no? Sabíamos que el perímetro era la oficina y lo teníamos muy claro. Ahora, como ya sacamos los equipos y se conectan a otras redes, ¿qué es lo que pasa? Que el perímetro se volvió difuso, con todos los riesgos de seguridad que eso significa. Es muy importante que generemos una intranet, si es posible, que tengamos VPNs para todos los equipos que se conectan vía remota, que cuidemos la forma en la que se comparte y se envía la información, que evitemos tener información crítica guardada en los equipos de cómputo, que tengamos también una estrategia de cifrado de disco, porque si se pierde el equipo, se lo roban, etcétera, pues que el disco esté cifrado y entonces no haya tampoco riesgo de una brecha de información en ese sentido. Entonces, creo que lo importante, más allá de las acciones puntuales, porque tendrá que ser de acuerdo a la naturaleza de la organización y a los tipos de empleados, etcétera, creo que se requiere entender que ahora no hay un perímetro y que los firewalls y el perímetro físico que antes teníamos muy delimitado, ahora ya no es. Y que estos equipos se van y se conectan a otras redes. Entonces, eso de ahí va a partir la estrategia que tengamos que hacer, pero evidentemente esto es un gran tema y es una gran pregunta. El trabajo remoto trajo muy buenas cosas, pero implica muchos otros riesgos para las organizaciones, así que merece una especial consideración. Listo, Daniela, perfecto. Y te voy a hacer una última, porque creo que todavía tenemos el tiempo. Sí. Fernando nos dice, ¿por qué es importante tener separada la parte de seguridad de la información y el área de sistemas de TI? Bueno, ahí voy a hablar un poco también de mi propia experiencia. Cuando yo fui directora general de informática en Profeco, yo tenía a mi cargo el área de informática, obviamente todas las decisiones de TI, pero a mi cargo no había un área de seguridad. Yo tenía a mi cargo a una persona, un jefe de departamento de seguridad de la información. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo hacía los diseños de las arquitecturas de red o cuando yo tomaba las decisiones de tecnologías de la información, yo misma era quien decidía si era seguro o no. Eso está un poco perverso porque uno, te puede dar ceguera de taller, o sea, también te puede dar ceguera de que tú crees que está bien diseñado, pero no tienes a un elemento externo que no dependa de ti para decirte que tienes que hacer algunos ajustes. Entonces se vicia un poco esa relación. Desde mi perspectiva, tienen que ser dos personas separadas, homólogas de preferencia, que ambas reporten a la alta dirección y entonces luego se concibe a la parte de seguridad de la información como quien audita, y yo utilicé esa palabra hace rato, como quien audita al área de TI. No necesariamente es una auditoría, más bien es el área de seguridad va a garantizar que las decisiones que tome el área de tecnología de la información sean seguras y entonces se complementan. Por eso creo que lo asuma la misma persona puede ser medio riesgoso porque puede estar, o sea, obviamente la persona que diseñe la parte de TI puede estar convencida de que es seguro, pero no necesariamente. Además
de que son formaciones y son carreras pues que no necesariamente son iguales. O sea, el área de seguridad de la información requiere capacitaciones, certificaciones y conocimientos muy específicos que no necesariamente lo tiene una persona que ha hecho toda su vida en la parte de TI. Entonces, bueno, no sé si así contesta. Listo, Daniela, perfecto. Muchísimas gracias entonces por todas tus respuestas a esas preguntas que nos han hecho los asistentes. Por tiempo, pues Daniela se tiene que retirar ya, entonces no podemos continuar pues con las preguntas que nos han dejado. Daniela, nuevamente muchísimas gracias por tu participación en este webinar, por la información tan clara que nos has compartido. Todos los asistentes quedaron muy contentos con tu intervención. Muchísimas gracias. No, al contrario, para mí fue un placer. Fue poco tiempo, me hubiera encantado profundizar en algo, pero bueno, queda abierta también la opción. Yo creo que podríamos organizar también algo en algún tema específico. Y bueno, pues lamento no poder contestar el resto de las preguntas, pero insisto, mi invitación a que si quieren compartirme alguna de sus inquietudes por LinkedIn, pues ahí voy a estar feliz de contestarlas. Muchísimas gracias nuevamente, Mónica, a ti, a Pirani y a los asistentes. Para mí fue un placer estar aquí. Nos vemos pronto. Claro que sí, Daniela, será un placer volver a contar contigo en un próximo webinar. Muchas Y ya gracias. para continuar en nuestra sesión del día de hoy, quiero darle la bienvenida a mi compañero Luis Enrique Álvarez, quien es el director comercial de Pirani para todo Latinoamérica. Luis Enrique nos va a estar mostrando cómo a través de nuestro sistema de gestión de seguridad de la información también podemos acompañar a las empresas a proteger y a garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de sus activos de información. Luis Enrique, hola, ¿cómo estás? Y adelante con la demostración de nuestro sistema ISMS. Muchísimas gracias, Mónica. Buenos días y buenos días a todos nuestros participantes. Voy a tratar de ser breve porque sé que ya andamos ahí con el tiempo también de que tenemos que ocuparnos en otras cosas. La idea ahorita es que nosotros interactuemos con todo lo que es el módulo de seguridad de la información y que ustedes se den cuenta de cómo va casando cada uno de los conceptos que nos platicaba Daniela en cuanto a cómo podemos ser un aliado estratégico para ustedes a la hora de estar gestionando todos esos riesgos que se desprenden obviamente de un plan de seguridad de la información. Pirani es una plataforma de gestión de servicios en donde uno de sus componentes es el módulo de lo que es seguridad de la información y tecnología. Tenemos también otros módulos de gestión de riesgos operacionales, la parte de compliance, la parte también de lavados de activos. Pero ahorita voy a hacer énfasis en este módulo específico porque es de lo que estamos hablando. Y lo que quiero que ustedes vean ahorita es que lo que les comentaba, cómo vamos a ir uniendo toda esta información que es importante para ustedes, de modo en que ustedes la puedan gestionar de una forma segura. Daniela nos hablaba de que una de las mayores brechas de seguridad tiene que ver con el error humano. Esto es algo que nosotros también tratamos de mitigar porque cuando estamos hablando de gestión de riesgos en tecnología de la información, ya no es posible llevarlo en hojas de Excel o en hojas de cálculo. Se vuelve muy complejo y tendemos mucho al error, que es algo que hemos visto. Entonces, algo que quiero transmitirles es que la plataforma de Pirani se adecua al nivel de madurez de la organización, no importando cuál sea y también está diseñado para que el usuario final tenga una sensación de que la plataforma es muy fácil de gestionar y muy amigable. Cuando nosotros ingresamos a la plataforma, lo primero que vamos a ver es un dashboard. A mí me gusta llamarle un Smart Dashboard. ¿Por qué? Porque me muestra de una forma visual todos esos componentes de riesgo que podemos mostrarle a la alta dirección. ¿Y por qué me refiero a la alta dirección? Porque a la alta dirección lo que le interesan son esos indicadores, el ver cómo está su mapa de calor y como que deja en un segundo plano esa forma de gestionarlo, que es la que nos toca a nosotros, ¿no? O sea, lidiar con todo este manejo de la gestión. Entonces, ahorita les voy a mostrar la plataforma en 3 fases. La primera fase tiene que ver con toda esta parte operativa de la herramienta, cómo se va alimentando de toda esta información, cómo se va vinculando, cómo se va gestionando. La segunda parte tiene que ver con esa parte de parametrización en donde nosotros nos podemos adecuar
a la metodología que tengan las diferentes organizaciones. Sabemos que en el mundo de riesgos, ninguna organización es igual, todas tienen riesgos diferentes y todas las manejan, las gestionan de forma diferente y todos tienen un apetito de riesgo diferente o un tratamiento de riesgo. Entonces, prácticamente son trajes a la medida. Y por último, les voy a mostrar toda esta parte de administración de la plataforma, en donde ustedes van a poder ver cosas de las que también nos hablaba Daniela en cuanto a lo que es los roles y perfiles de las personas que pueden accesar a la plataforma y esa segregación de funciones. Entonces, sin más preámbulo, voy a entrar y como les comentaba, lo primero que vemos nosotros es un dashboard. Este dashboard nos dice cuál es el mapa de calor, los riesgos que están ahorita ahí monitoreados y también me da un inventario de toda esa información que conforma mi plataforma o registros como le llamamos nosotros. ¿Qué son los registros? Todos los planes de acción, evaluaciones, controles, incidentes, riesgos, activos y procesos que contenga la plataforma. Cuando yo le doy un clic, me hace un zoom de este mapa de riesgo, mapa de calor, en donde la plataforma me dice de una forma visual cuáles son los riesgos que yo tengo rankeados por cada uno de mis frecuencias y de impactos o de acuerdo a mi matriz. Y si alguien les pregunta a ustedes y les dice, oye, ¿cuáles son esos 7 riesgos que tienes aquí en nivel alto? Yo le doy un clic y vean cómo la plataforma en automático me despliega cuál es la distribución de estos riesgos conforme a todos los riesgos que yo tengo implícitos en mi matriz, pero también del lado derecho me da el resumen de cuáles son estos riesgos. Incluso yo puedo hacer un zoom también y decir, a ver, quiero ver cuál es el riesgo de, no sé, riesgo de apetito de la organización calculada. Yo le doy un clic y vean cómo me dice cuál es el desplazamiento que tuvo este riesgo cuando lo calificamos a nivel inherente y cuando ya le aplicamos los controles, cómo queda a nivel residual. También puedo ver yo el detalle, por darles un ejemplo, de cómo está conformado este riesgo. Y la plataforma también en automático me dice cuál es el riesgo, cuál es la descripción, cómo lo calificamos de forma inherente, cómo está calificado de forma residual, pero información importante, me dice qué procesos están asociados a este riesgo, me dice qué controles le aplicamos y quién es el responsable del mismo. Esta información la puedo ver yo, como les comentaba, por riesgos inherentes, pero también puedo verlo por riesgos residuales al mismo tiempo. Vean cómo le doy un clic y me aparecen del lado izquierdo los riesgos inherentes, del lado derecho los riesgos residuales y puedo hacer lo mismo, puedo hacer ese zoom. También me permite, si yo quiero ver nada más los riesgos residuales, como yo quiera, pero me permite ver esta información por default al día de hoy, cómo estábamos hace un mes, hace 3 meses, hace 6 meses, en alguna línea de tiempo específico. Si yo tengo módulos adicionales, yo puedo ver y decir, oye, únicamente quiero ver los riesgos de seguridad de la información, no me interesa ver los otros porque yo nada más gestiono estos, pero si hubiese un administrador general, la plataforma me permite ver todos los riesgos que yo tenga asociados. También me permite hacer mapas comparativos. Aquí me permite por default ver cómo estamos al día de hoy en cuanto a mi gestión de riesgos y cómo estábamos hace un mes. Pero también puedo verlo yo cómo estamos al día de hoy y cómo estábamos hace 6 meses y cómo se han ido desplazando todos los riesgos que tenemos nosotros, incluso puedo ver el detalle. Esta información la puedo yo descargar en PDF para algún reporte como imagen o en Excel. Tenemos algunas organizaciones que de repente nos piden los datos en Excel porque lo mandan a sus áreas de estadísticas para ver modelos y comportamientos. Entonces, todo esto nos lo permite hacer de una manera fácil y dinámica. Entrando ya en materia de cómo vamos haciendo la vinculación, nosotros estamos basados en ISO 31000 para la parte de gestión de riesgos y en ISO 27000 para todo lo que es el sistema de gestión de seguridad de la información. Y aquí voy a hacer algún complemento que mencionaba Daniela cuando hablaba de los DRPs, de los BCPs, y hay la tercera figura que es el BCM, que es el Business Continuity Management, que implica los dos primeros, tanto el DRP como el BCP, pero aquí la diferencia es donde nosotros ya hacemos una compilación de todos esos procesos que nos permiten identificar y evaluar los riesgos. Entonces, aquí también estamos cumpliendo con esa capa del BCM. Cuando yo me voy a la parte de procesos, yo puedo desde la plataforma hacer esta clasificación de mis procesos. Aquí están los datos generales del proceso, qué tipo de proceso es, si es misional, estratégico,
visional estratégico o de apoyo. ¿Qué categoría? La plataforma me permite hacer una jerarquización en 3 niveles de los procesos, a nivel macro, a nivel proceso y a nivel subproceso. Yo también puedo identificarlo y puedo seleccionarlo. Aquí tengo una descripción de este proceso, la evidencia del por qué, si hay algunas pruebas o evidencia, y puedo adicionar información que yo quiera. Pero aquí está la parte que yo les comentaba de lo que es la evaluación de criticidad, que también es algo que mencionaba Daniela en lo que es el plan de diseño de seguridad de la información. Yo puedo aquí solicitarle a la plataforma que me diga cuál es el tiempo máximo de tolerancia o de interrupción que yo puedo tener en este proceso. Y de acuerdo a su matriz de escalamiento de fallas, yo puedo parametrizar esta parte de las horas o los rangos. Aquí viene su descripción. Y también puedo calificar las actividades críticas que están inherentes a este proceso y que me pueden o que puedo tener alguna afectación si tuviese yo algún contratiempo o alguna interrupción del servicio. Y estas actividades que yo tengo, aquí obviamente está el nivel de criticidad cuando ya hago yo la calificación, es si puedo tener con este proceso una afectación a un cliente externo. Y aquí está la forma en que yo califico eso y también es de acuerdo a su metodología. Viene toda la parte que si este proceso me puede afectar a un nivel regulatorio contractual, si puede ser, como ella lo mencionaba, a nivel imagen o reputacional, o si tengo una afectación a un área o cliente interno, o si también me afecta la rentabilidad de los ingresos de la organización. Aquí mismo, yo puedo vincular a este proceso si está asociado a algún activo informático. Ahorita vamos a ver esta parte de los catálogos, de los activos, de los riesgos y de los responsables, pero esta es la parte en donde Pirani es muy fácil de digerir. Siempre van a ver ustedes que hay un tutorial por si alguien no se acuerda de cómo ejecutar alguna información o cómo complementarla o adicionarla. Pero aquí viene esta parte que ella nos mencionaba también importante de, oye, ¿cómo voy a tener yo el control y la gestión de todos esos activos informáticos? La plataforma me permite crear los activos informáticos que yo tenga, me permite calificarlos también en su criticidad, que es algo que ella hablaba y que es importante cuando estamos hablando de temas de TI. Entonces yo puedo decir que este activo de información, qué calificación le voy a dar a la parte de la confidencialidad, de la integridad y de la disponibilidad. Aquí están los rangos, entonces ustedes lo pueden calificar. Aquí yo también puedo asociar qué tipo de activo es, si es hardware, software, personas, redes, servicios tercerizados, como lo mencionaban hace un momento. Aquí tengo la descripción del mismo. Si hay evidencia de este activo y muchas organizaciones aquí de repente suben pólizas, suben licenciamiento, lo que ustedes quieran. ¿Quién es el custodio de la información? Que muchas veces no es el mismo que el responsable de la información. Entonces también tenemos todos estos campos habilitados o que se pueden habilitar. En algún contenedor o muchas veces vemos dónde está físicamente este activo. Entonces también tenemos esta parte para nosotros tener el rastreo de esto. Y aquí viene esta parte en donde vemos si este activo informático está asociado a algún proceso. Si estuviese asociado a algún proceso, yo me voy a mi catálogo de procesos, que es el que ya llenamos, y yo puedo hacer aquí la vinculación y decir, bueno, este proceso me afecta, o perdón, este activo está asociado a algún proceso de TI o de tecnología. Yo le doy tecnología y vean cómo ya me hace la asociación. O sea, de una forma fácil. Oye, ¿este activo me genera alguna amenaza o vulnerabilidad? Y de igual manera la plataforma me permite ver si es una amenaza, una vulnerabilidad o ambas. Yo voy y puedo seleccionar cuál es esta vulnerabilidad o amenaza y agregarla. Oye, ¿este activo está asociado a algún riesgo? Y también me voy a mi catálogo de riesgos y aquí puedo yo vincularlo. Y puedo decir a lo mejor contraseñas no seguras. Y vean cómo ya me asoció este activo informático a este riesgo. Oye, ¿quién es el responsable de este activo informático? Y aquí ya puedo yo decir qué grupo es el que es el responsable. Para la parte de lo que es la gestión de riesgos, la plataforma también tiene una característica que me permite evaluar los riesgos por múltiples impactos, no nada más por impacto y por frecuencia, que también es algo muy necesario cuando estamos hablando de tecnología de la información. Aquí yo tengo el nombre, aquí es lo que yo les comentaba a la hora de estar calificando el impacto del riesgo. Yo tengo estos impactos cargados, que es la parte reputacional, operacional, legal, financiera, ambiental, pero ustedes pueden parametrizar sus propias variables de impacto.
Cuando la plataforma o cuando yo ya califiqué todas estas variables, la plataforma me dice que qué calificación quiero, si la quiero por promedio o por calificación más alta. También esto me lo permite definir la plataforma de acuerdo a su apetito de riesgo. Cuando califico la frecuencia, igual, es algo que podemos parametrizar, se califica. Y cuando tengo esas dos calificaciones en automático, la plataforma me va a rankear dentro del mapa de calor donde se ubica este riesgo. Les voy a mostrar uno ya hecho, no sé, fuga de información. Vean cómo le doy un clic y la plataforma siempre me va a dar un resumen de información. Si quiero ver el detalle, me voy aquí a ver más y vean cómo fue calificado este riesgo. Vean la calificación que tiene de impacto y de frecuencia y vean cómo me aparece rankeado el riesgo, que es algo también visual y potente que hacemos. Aquí hacemos la vinculación o la asociación a todos los demás procesos que tenemos. Oye, ¿este riesgo está asociado a algún proceso? Y aquí me dice que sí está asociado, pero si yo quisiera asociarlo a más procesos, me voy al catálogo y lo hago. Oye, ¿hay activos asociados a este riesgo? Sí, me dice que es una base de datos, pero de igual manera yo puedo asociar más. La parte de amenazas y vulnerabilidades, lo que yo les decía, aquí me dice que sí hay unas amenazas y que hay vulnerabilidades, y aquí están. Oye, ¿qué controles le aplicamos para mitigar este riesgo? Me voy aquí al catálogo de controles y de igual manera voy haciendo toda esta vinculación. ¿Quién es el responsable? Y aquí hay un punto importante que también hace la plataforma y es cuando hacemos esa evaluación de riesgo de controles que nosotros le llamamos a juicio de expertos o un tercer verificador. Entonces, la plataforma también me permite hacer esta evaluación para cerrar más esas brechas o gaps a la hora de estar nosotros calificando un riesgo o un control. Para la parte de controles, si se fijan, el diseño de la pantalla es muy semejante para que el usuario no sienta que está cambiando de una pantalla a otra. Vean cómo es la misma orquestación de la información. Hay un tutorial, pero cuando yo me voy a crear un control, vean cómo están los datos generales del control, si está implementado o no está implementado, pero aquí viene la parte importante. Cuando yo califico el control, aquí yo puedo también, estas son las variables que yo ocupo para la calificación, que es el tipo de control, si es detectivo, predictivo, correctivo, qué tipo de ejecución tiene, si es manual, automática, combinado, si se ejecuta con alguna frecuencia, si está documentado, pero bueno, ustedes pueden también parametrizar todas estas variables para calificar el control. Por último, nos arroja la solidez del mismo, que ya vamos a ver ahorita cómo se hace, pero si yo les muestro uno ya listo, configuración de este firewall de base de datos. Vean cómo vienen los datos generales, vean cómo está calificando en su diseño y ejecución, y cuando ya me voy a la parte de solidez, me arroja el porcentaje de solidez, que es el mismo que vimos en el resumen. Aquí, de igual manera, la plataforma yo puedo hacer la asociación o vinculación de la información y vean cómo hay riesgos ya asociados a este control. Vean los activos que están asociados y el responsable. Y también tengo la forma de hacer la evaluación de este control por juicio de expertos. Para la parte de incidentes es algo importante que también mencionaba Daniela. La plataforma me permite que no nada más estar hablando de una gestión de riesgos, sino una cultura de gestión de riesgos, y esto es parte también de una directriz de la plataforma, en que nosotros podamos apoyarnos de las diferentes áreas para que nos estén alimentando de esos incidentes y que únicamente tengan o puedan ver esa parte del proceso dentro de la herramienta. Entonces, puede haber un reportador de incidentes por área en donde nada más tenga acceso a esto. Y aquí ustedes reportan el incidente, nombre, descripción, la evidencia, si este incidente me genera pérdida o no, dónde ocurrió, las horas, quién fue quien lo descubrió. ¿Por qué vamos a mapear todo este tema? Porque me sirve para ese tema de alertamiento que también vamos a ver en un momento más. Entonces, si yo les muestro un incidente ya creado, vean cómo vienen los datos generales, vean cómo viene el estado de este incidente, si está en gestión o está ya cerrado o finalizado, qué criticidad tiene a la hora de estarlo evaluando, bajo, medio, alto, a quién se le asignó, si este es un incidente porque puede ser que sea un falso positivo, entonces ya el analista determinará eso, si me genera pérdida o no me genera pérdida. Y vean de igual manera cómo vamos vinculando los activos, los riesgos y los procesos a este incidente. Cuando estamos hablando de planes de acción, es
toda esa actividad que está inherente a cada uno de los registros que yo estoy haciendo para todo lo que es el seguimiento de mi plataforma de gestión de riesgos. Entonces, yo aquí creo el plan de acción, cuál es el nombre, la descripción, fecha de inicio, fecha de finalización, quiénes son los responsables, si hay evidencias, y aquí voy a desarrollar yo todas las actividades inherentes que yo tenga. No hay una limitante en ese aspecto. Les voy a mostrar un plan de acción ya desarrollado. No sé, de pruebas. Me voy aquí a ver más. Vean cómo está la información general. Me dice que está en ejecución. Me dice que ya hay una fecha que está vencido. Pero vean todas las actividades que están inherentes. Entonces aquí las que están en palomita y con verde son actividades que ya están cerradas, estas están abiertas, pero vean cómo la plataforma me permite aquí mismo hacer comentarios o indexar información o subir información para ir haciendo toda esa trazabilidad de la información y que ustedes tengan toda esta evidencia. De igual manera, aquí yo vinculo todos estos planes de acción a algún proceso, algún activo, riesgo, control, incidente, o sea, puedo hacer N por N número de combinaciones con toda la información. Por último, la parte también importante es cuando nosotros ya tenemos toda esta data ingresada, la plataforma por default me arroja unos reportes, que es el mapa de calor que vimos hace un momento. Me da también un perfil de riesgos por proceso y no es otra cosa más que todos esos procesos y los riesgos que están asociados al mismo. Esta parte del perfil de riesgo organizacional, esto es algo que me gusta mostrar porque también va dirigido a la alta dirección y no es otra cosa más que, vamos a decirlo de esta manera, es el cómo está la organización al día de hoy en cuanto a los riesgos organizacionales o específicamente por algunos de los sistemas que ustedes manejan o por áreas. ¿Qué quiere decir? Que al día de hoy la organización tiene un nivel de exposición de riesgo del 31% a nivel inherente y al 16% a nivel residual. Y estos son los datos o los componentes a nivel inherente y a nivel residual en los riesgos. Pero si yo me voy como estaba hace 6 meses, nosotros teníamos un nivel de exposición de riesgos del 31%. Quiere decir que no hemos mitigado muchísimo esto, si se fijan. Entonces, esto es una forma visual de ver cómo se están comportando toda esta gestión de riesgo que estamos haciendo nosotros. Otra parte importante de la plataforma es que yo puedo crear reportes o mis propios reportes con mis indicadores. Entonces, también es algo importante a la hora de estar viendo reportes indicadores. Aquí ustedes pueden generarlo a nivel matriz, o tabla de datos, como ustedes quieran. O sea, la plataforma es versátil en todo eso. Y ya voy haciendo yo el match de todo eso que quiero estar monitoreando y gestionando. Vean aquí todos los nombres de los que tengo de los reportes. Proceso contable administrativo, los controles. Entonces, eso es algo importante que me permite hacer la plataforma. Eso es a nivel operativo. A nivel parametrización, la plataforma me permite parametrizar mi mapa de calor, cambiar la frecuencia, el impacto, los colores. Me permite también parametrizar lo que son los controles y lo que yo les comentaba de una forma rápida. Yo puedo aquí ver a qué le doy más peso hacia la ejecución. Puedo cambiar mis variables de diseño, mis variables de ejecución. La solidez del control aquí la tengo. Puedo cambiar los rangos, los colores. También me permite la importación masiva de la información. Yo puedo exportar en una hoja de cálculo Excel para no estar tecleando o estar viendo manualmente todo esto, todas mis partes de procesos activos, todos mis riesgos y todos mis controles. De igual manera, también puedo parametrizar todas las notificaciones que yo le hablaba y crear esas alertas de todo lo que yo quiera monitorear o que me esté informando el sistema. Parte importante es también, yo les decía que pueden parametrizar todas las evaluaciones o todas las variables de impacto por de los riesgos. Aquí está en cómo creo yo mi propia variable.
Aquí están los pesos o los rangos que yo le quiero dar. Yo tengo estas como les mostré en la pantalla. Las puedo editar y cambiarle los pesos o puedo crear las mismas. Entonces, la plataforma me va llevando de esta manera y vean cómo de una forma fácil y rápida en gestionar todo esto y hacer muy fácil todo esto. La parte a nivel administrativo, la plataforma me permite ver qué personas son las que van a estar inmersas en la plataforma. Aquí está invitar a los usuarios, crear equipos responsables, ver toda la parte de roles y perfiles, y es algo que les quería mostrar rápidamente. Yo tengo aquí unos perfiles por default, pero ustedes pueden crear su propio rol y asignar esa parte de que pueden acceder. Aquí viene el nombre. Vamos a decir que únicamente son riesgos de seguridad de la información. Yo me voy aquí al módulo, la plataforma me va a decir de una forma rápida, oye, este usuario o esta persona para la parte de procesos puede crearlos, puede editarlos, pero no puede eliminarlos y no puede exportarlos. Oye, para activos de la información, únicamente puede crear activos de información. Oye, para los riesgos, pues para los riesgos puede crearlos, puede editarlos y quizás puede eliminarlos. Y así es como ustedes van construyendo este perfil y este rol de usuarios. Por último, también les quiero mostrar toda esta parte que es muy importante cuando estamos hablando en seguridad de la información, todos los logs de auditoría que me genera la plataforma para que ustedes tengan toda esta trazabilidad de la información, de la acción que se hizo, quién fue el nombre, el código, qué módulo fue el que se está alterando, qué sistema, quién es el usuario y la fecha en la que se hizo. Entonces, de una manera rápida, así a 10,000 metros de altura le llamo yo, ahorita interactuamos con la plataforma. La idea es que ustedes se queden con ese concepto y esa idea de que nos busquen, que platiquemos sin ningún compromiso para ahondar en temas más específicos o puntuales que tengan en sobre cómo se maneja la plataforma y cómo podemos adaptarnos nosotros a esa metodología que tienen ustedes y cómo podemos hacer más fácil la gestión de los riesgos de seguridad en la información con Pirani. Luis Enrique, muchísimas gracias por esta exposición tan clara que nos acabas de hacer y de presentar sobre nuestra herramienta para la gestión de riesgos de seguridad de la información y SMS, en la que, como ustedes pudieron ver, es muy fácil de usar, es muy fácil de manejar y en la que pueden crear procesos activos de información, riesgos, controles, también generar reportes y es muy parametrizable de acuerdo a las características y los requerimientos de cada una de sus organizaciones. Los invito nuevamente a que si aún no han creado su cuenta en Pirani, lo hagan y puedan conocer durante 30 días gratis todas las funcionalidades que les podemos ofrecer para la gestión de riesgos no financieros en sus organizaciones. Les voy a compartir a través del chat el enlace para que lo puedan hacer. Luis Enrique, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un gusto.